Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es... mi voz trans. Cuéntanos, Kai, ¿de qué vamos a platicar en este capítulo? Pues este capítulo vamos a platicar de las bachaposh, las niñas que deben vivir como niños para sobrevivir, ¿no? O sea, prácticamente esto viene de la cultura de Afganistán, donde existe esta práctica que es sorprendentemente dolorosa, más para las personas a las cuales se les obliga a hacerlo, ¿no? Es una práctica que nos habla del poder que tiene como la sociedad para moldear a la gente de acuerdo al género al que le es necesario, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este es como... Bueno, Bacha Posh como tal significa vestida como niño y se trata de niñas designadas por su familia para vivir como niños, para tener un estatus social, ¿sabes? Entonces a mí se me hace increíble cómo es tanto el patriarcado en ciertos estados y países que se tiene que manejar de esta forma como para mantener su estatus social. Sí, ellas no deciden ser niño, la familia es quien decide. Esto es para mantener el honor familiar y para que la familia continúe, ¿no? Para que haya una especie de supervivencia en el estatus, como lo dices, porque después de todo las mujeres son un limitante en esta sociedad, en Afganistán, porque tener un hijo es símbolo de prestigio, representa fuerza, continuidad del linaje, posibilidades de trabajar, acompañar a la familia, moverse en público y pues sostener la honra del hogar, ¿no? Pero el hecho de tener una hija es todo lo contrario, es casi una desgracia, es vista como una desgracia social. Entonces, lo que hacen algunas familias en Afganistán es recurrir al bachaposh, donde convierten, entre comillas, a su hija en un hijo, al menos hacia afuera. O sea, todos en la familia la van a tratar como un niño, ¿no? Claro, que de hecho justo en esta cultura se maneja que la esposa tiene como hijos hasta que llega el varón, ¿sabes? Pero muchas veces cuando ya llevan como una familia grande, le imponen esta práctica a la última niña al nacer, ¿no? Porque la empiezan a criar como niño. O sea, a pesar de que puede llegar como a suceder de que, sí, algunos saben que sí nació como niña, al final la empiezan a criar de otra manera. Sí, a la chica que es elegida, pues le cortan el cabello, le ponen el nombre de un chico, se cambia la ropa y se le concede libertades. Esto es lo interesante porque recordemos que en las sociedades árabes, pues las mujeres tienen libertades muy limitadas. Entonces, las bachaposh pueden salir a trabajar, pueden salir solas, pueden acompañar a las mujeres de su familia, pueden estudiar, pueden salir a jugar a la calle con los niños, llevarse de igual a igual con los mismos niños y pues no las desplazan, ¿no? Toda la sociedad, digamos, alrededor dicen, sí, es su hijo, ¿no? Y y nadie menciona nada, nadie dice que no sea así, o sea, para todos dentro de esa comunidad es un niño y con esto pues digamos que la familia tiene respeto ante las familias que están alrededor. Sí, y que, o sea, a mí se me hace increíble porque es como si toda la sociedad de ese país hubiera hecho un pacto y así de, ok, esto está bien visto, ¿no? O sea, tú puedes criar a tu hija como hijo, ya que lo ven como una necesidad en su momento, ¿no? Para muchos, Bacha Posh significa como esta etapa inesperada de libertad, por lo mismo que decías, y pueden sentir autonomía y dignidad, ¿no? O sea, participan
como en la escuela, con seguridad, se pueden mover y no necesitan permiso alguno, pueden correr, explorar, existir sin las cadenas que la sociedad coloca en el cuerpo femenino, ¿no? Porque también hablamos de un país donde las mujeres deben de tener muchas reservas al respecto de su cuerpo, de cómo actúan, de lo que estudian, etcétera, ¿no? Entonces, justo pues les dejan como existir simplemente y llega a ser como una ventana abierta como dentro de su mismo sistema y también como de su cultura, ¿sabes? Sí, y hay que tener en cuenta que esta libertad es falsa, o sea, en cualquier momento va a terminar, es temporal, ¿no? Y algo que se tiene que remarcar es que no es elección de la chica, ¿no? Es una necesidad familiar y está todo inserto dentro del sistema patriarcal, ¿no? Y está empoderando por un momento, ¿no? Y poniendo un parche para sobrevivir, pero como hemos comentado, o sea, en cualquier momento se va a terminar, ¿no? Sí, y que a mí eso se me hace como muy feo porque lo hacen como un parche para sobrevivir, ¿sabes? Entonces, justo una periodista sueca que se llama Jenny Nordberg, en su libro The Underground Girls of Kabul, documentó la vida de estas niñas. Muchas describen que es como una mezcla de sentimientos, ¿sabes? O sea, por un lado, tienen como que el privilegio de vivir como niños, ¿sabes? Y por otro, pues interpretan un papel que no eligieron, ¿no? Entonces, llega a ser como un rol que eventualmente terminará cuando llegan a la adolescencia, o bueno, cuando comienza como entre la pubertad y la adolescencia, ya que su cuerpo comienza a cambiar y ya no puede pues ocultarse de alguna manera, la familia anuncia como el regreso de ya tengo una hija, ¿no? O sea, todos estos años, no sé, supongamos que desde que nació hasta los 10 11 años tuvo un hijo y de pronto es como, pero ya llegó la hija, ¿no? O sea, lo manejan de una manera muy curiosa, digámosle así. Sí, y está feo porque entonces regresa al rol femenino, ¿no? Y entonces se tiene que cubrir, tiene que obedecer, tiene que hacer labores que solo hacen las mujeres y ellas no lo saben hacer porque no las criaron así, no pueden estudiar, no pueden salir solas, pues ya no pueden mostrar su cuerpo ni dirigirse a los hombres, ¿no? De cierta forma como lo hacían antes. Entonces, esa libertad que tenían, pues se pierde, ¿no? Y entonces se siente como una pérdida, porque van a tener un encierro emocional y hay una ruptura interna justamente, ¿no? Porque algo que estaba abierto, ahora lo cierran y le dicen, no, ya no te puedes comportar de esta manera, ahora te tienes que comportar así, ¿no? Y tienen que estar vigiladas, tienen que estar limitadas, etcétera. Sí, que justo este cambio, al ser tan repentino, revela como algo muy impactante, ¿no? Al final el género sí puede ser impuesto. O sea, ellos por necesidad lo moldean y lo asignan a esa imposición que al final deja huellas en las personas, ¿no? Pero estamos hablando de algo que lo ven como necesidad por un patriarcado tan fuerte que viene en Afganistán. Sí, o sea, y eso nos hace pues justamente reflexionar, ¿no? Sobre el género y lo podemos relacionar con la experiencia trans. El Bacha Posh no es una transición, eso tiene que quedar claro, ¿no? No nace del deseo de las personas de vivir un género distinto al que le asignaron, ¿sí? Pero muestra que el género no es una esencia natural, o sea, puede ser moldeable, como ya mencionaste, de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Entonces, el género termina siendo una construcción social
y muestra que la sociedad te puede obligar a vivir como niño o niña, ¿no? Según sus necesidades. Y este es un ejemplo muy interesante sobre eso, justamente. Claro, que al final, pues como bien decías, ¿no? Para ellos es una estrategia familiar y que esto puede ayudar a comprender cómo, más allá de la empatía, lo que viven las personas trans tiene el sentido opuesto, ¿no? O sea, te imponen un género con el cual no te identificas, pero aún así te lo impusieron de alguna manera, ¿no? Lo cual, esto no significa que las personas trans vayamos diciendo, todo el mundo sea trans y punto, sino que, o sea, va un poquito más allá, ¿no? O sea, esta necesidad que ellos tienen de que se viva una masculinidad prestada, ¿sabes? Y que al final su género no coincide con su identidad, ¿sabes? Exactamente. O bueno, con la identidad que le imponen. Sí, o sea, las bachaposh viven una masculinidad prestada y las personas trans, ya sea hombre o mujer trans, viven una feminidad o masculinidad negada, ¿no? Claro, que es curioso porque para ambas historias nos obligan a preguntarnos, ¿no? ¿Quién decide quiénes somos? ¿Qué tan frágil es el concepto de género natural, por así decirlo? ¿Y cuánta violencia contiene la idea de que exista un único modo correcto de ser hombre o de ser mujer? Exacto. Entonces, es interesante porque cuando las bachaposh regresan a ser mujeres, bueno, ya les dicen, ahora eres una mujer, viven algo parecido a lo que es la disforia social. ¿Qué es la disforia social, Kai? Pues justo esta disforia social es cuando la gente te habla con un pronombre con el cual no te identificas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, supongamos que conocemos una bachaposh y de pronto pues todo el tiempo le hablaron con pronombres masculinos, entonces cuando la familia decide hacer este cambio por la pubertad y el desarrollo del cuerpo, pues a esas bachaposh le siguen tratando como niños, ¿sabes? Porque es como yo te conocí así y yo te voy a hablar de tal manera. Sí, y pues socialmente, pues ahora ellas se tienen que acostumbrar a vivir en un rol en el cual pues ellas no estaban acostumbradas y se les reprime, ¿no? Cuando ellas ya han conocido la libertad. Eso se me hace pues muy feo porque de ser tratadas de cierta forma, de poder salir a jugar, de poder expresarse, de poder ir a la escuela y participar sin ningún problema, ahora le dicen no. ¿No? Claro, y a mí lo que, o sea, se me hace muy feo es que las vuelven a forzar a encajar en una identidad que ya no les pertenece, ¿no? Porque se criaron de tal manera, con ciertas libertades y así, y de pronto es como, enciérrate y tú eres mujer, porque yo te digo que hoy eres mujer, ¿sabes? Entonces es como feo, porque como bien dices, pues les arrebatan cosas y les llena como, bueno, más bien les da esta sensación de que pues la tensión entre lo que eres y lo que te obligan a hacer, ¿sabes? Porque también hablamos de personas que al final se están desarrollando físicamente, pero ya no son niños, ¿sabes? Son niñas en este caso. Entonces se me hace algo muy fuerte porque pues es crear una confusión y un conflicto de alguien porque de pronto es córtate el cabello, vístete de tal manera y así y de la nada regresa a ser es que te tienes que dejar del cabello largo, es que te tienes que maquillar y te tienes que tapar, ¿no? Y este tipo de cosas, entonces creo que puede llegar a herir profundamente a esa persona. Claro, y aquí hay pues un paralelismo justamente con lo que viven las personas trans, ¿no? Esto de lo que eres y lo que te obligan a hacer, ¿no? Entonces, ambas situaciones muestran que el género no siempre fluye desde dentro, muchas veces se impone desde fuera
Y cuando la sociedad controla el género, también controla la libertad, el cuerpo y la dignidad. Sí, desgraciadamente pues este fenómeno revela algo más, que es el sistema patriarcal, ¿no? El cómo se valora la masculinidad como puerta de acceso a derechos y devalúa la feminidad como signo de debilidad. Y la verdad es que a mí eso se me hace terrible, ¿sabes? O sea, yo como hombre trans no quiero tener ningún beneficio, la verdad. O sea, es como, si tú no lo tienes, yo tampoco quiero. Sí, y pues se nota más en la sociedad afgana, porque pues la bacha posh ya no puede trabajar, ya no puede estudiar, ¿no? Y entonces es, ¿por qué no regreso a ser un niño, ¿no? Para que de esa manera tenga un lugar dentro de esta sociedad. Y es, yo sé que tú dices así como de, no, yo no quisiera, pero sí se nota un poco más en los hombres trans, en las transmasculinidades, que, que son como parte del club de Toby, ¿no? Y ya tienen como ciertos beneficios o derechos más que las mujeres trans, ¿no? Y eso es interesante y es una construcción social, ¿no? Incluso en eso. Sí, totalmente. Y pues, bueno, al final el cómo esta sociedad llega a temer cuando alguien cruza estas fronteras de género, ¿no? Ya sea una persona trans o sea una persona bacha posh, o podemos hablar de los mushes, etcétera, ¿no? O sea, hay como millón variables, pero justo es como una jerarquía de poder, ¿no? O sea, como que tiene que ser sí, como hombre puedes estudiar o puedes superarte, ¿no? Y puedes trabajar, y siento que se los arrebatan de alguna forma porque es de ahora, en vez de estudiar, tienes que quedarte en casa, tienes que aprender como labores domésticas y tú solo vas a estar en casa para tu marido. Sí, y ocurre entonces un fenómeno interesante, porque aquellas chicas que vivieron como Bacha Posh ahora no se callan, ¿no? Quieren alzar la voz ahora desde su feminidad, ¿no? Y enfrentar estas normas de género que les han impuesto y a lo mejor sí regresar al rol femenino, pero sí tener esas libertades que tenían cuando eran Bacha Posh, ¿no? Sí, claro que, o sea, creo que es muy bueno porque llegan a desarrollar esta conciencia como crítica, y el por qué no, porque antes pudieron vivir libres y sus hermanas no, por ejemplo, ¿no? O porque este sistema les limita incluso la vida a las niñas. O sea, puede convertirse como de una u otra forma en una semilla de resistencia. Exactamente. Y entonces aquí pues hay algo en común con la lucha trans, porque hay una búsqueda del derecho de habitar el propio cuerpo según la identidad personal y no según la expectativa social. Claro, que al final esto nos recuerda que el género pues sí llega a ser un campo de batalla, ¿no? Que llega a mover lo de la negación entre el individuo y el sistema, ¿no? Sea persona trans, sea bacha posh, etcétera, ¿no? Este género, pues sí, desgraciadamente puede llegar a ser impuesto, manipulado o arrancado, lo cual no significa que las personas trans se nos haya impuesto un género. Sí, y bueno, ambas, bacha posh, personas trans, cualquier persona en la sociedad, están buscando vivir con dignidad, ¿no? Y entonces, de alguna forma, los bacha posh nos acercan también a lo que está ocurriendo en Occidente, ¿no? Los roles de género, qué puede vivir una mujer, qué no puede vivir un hombre, qué puede hacer un hombre trans, qué puede no hacer una mujer trans, ¿no? Y eso se me hace muy interesante. Claro, que al final, pues, una identidad sin disfrazarse llega a ser como para sobrevivir, ¿sabes? O sea, alguna vez a mí alguien me dijo como, es que tú ya eres valiente por ser persona trans, y yo, es que yo no siento que sea así, y que muchas veces, pues, desgraciadamente, sí aplica
porque pues tienes que encajar en un papel para ser aceptado, ¿no? Ser de cierta manera. Y pues para las bachaposh tienen que renunciar a esto. Exactamente. Entonces, es la forma en que nosotros decidimos cómo la sociedad nos impone un rol, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros cuestionamos ese rol? Pues obviamente la sociedad se interpone o te pone una letra escarlata o te dice eres malo, estás enfermo, no deberías existir, ¿no? Y entonces, mientras existan sociedades que definan la dignidad según el género, será necesario seguir hablando, cuestionando y defendiendo el derecho fundamental de cada persona a existir tal como es. Claro, y que ambas realidades pues nos revelan que el problema nunca es la identidad realmente de la persona, ¿no? Sino el sistema que decide quién puede ser libre y quién no, ¿no? Y que esto desgraciadamente llega a tener un impacto político, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos ha afectado mucho, como hemos comentado en los capítulos anteriores, en las series, ¿no? Entonces, es como una cadenita, y si alguien que tiene como poder político dice, no, esto está mal, la gente empieza como a replicar estos comportamientos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, y que son cosas que no son una broma, ¿no? Porque al final, creo que más allá de que sean personas trans o no, es esta búsqueda de libertad, ¿no? Y de decir, es que si antes yo podía, ¿por qué ahora no? Sí, a mí este tema se me hizo muy interesante en el sentido de que Afganistán es una sociedad muy cerrada, ¿no? En cuanto a los roles. Entonces me llamó mucho la atención cómo podían ser tan flexibles ante esta necesidad, ¿no? No tienes una niña, no tienes un niño, perdón, pues ahora hazlo. Elige una de tus hijas y conviértela en una bachaposh hasta que pues, se termine tu necesidad y ya todo vaya de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, cómo ciertas reglas se pueden mover de acuerdo a las necesidades de ciertos grupos sociales. Claro, y que pues se hace a conveniencia, ¿no? O sea, creo que esto es un claro ejemplo de cómo puede llegar a ser así, que como bien decía, pues no significa que las personas trans apliquemos esto, ¿no? O sea, no significa que alguien llegue y nos diga, yo te lo impuse, sino que es un proceso totalmente diferente. Algo que se me hizo interesante, además de la disforia social que llegan a tener las bachaposh, es que también llegan a tener como disforia física, ¿no? Porque pues al final estaban acostumbradas a verse en el espejo de cierta forma, ¿no? Entonces esta disforia pues es provocada, ¿no? La disforia en sí pues es como esta incomodidad que tienes con tu cuerpo, ¿no? Seas persona trans o no. Entonces, incluso las personas cisgénero pueden tener disforia, pero es provocada por estos cambios, ¿sabes? O sea, porque llega a ser, pues, obligatorio de alguna manera. Entonces, si conocen como alguna práctica así de algún país que no hemos hablado, por favor, coméntenla, y seguramente hablaremos de esto próximamente. Sí, si conocen un poco más de este tema, también coméntenos, ¿no? Está súper interesante. Les recomendamos acercarse a investigar y a conocer cómo es que otras culturas viven la imposición del género. Sí, porque, o sea, hay muchísimas culturas en muchísimos países que se vive de diferentes maneras, y que incluso existe un tercer género, como aplica en este caso, ¿no? Entonces, pues ya saben, déjenos en comentarios, pongan like, activen la campanita, suscríbanse, síganos en todas las redes. y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.